que vamos a estar viendo específicamente el complot o la conspiración que existe contra la palabra de Dios. Pero antes de ir específicamente a los mensajes o estudios que tienen que ver con ese tema, ya directamente sentí en mi corazón compartir con ustedes la suficiencia de la palabra de Dios. Y esta es la tercera vez que vamos a ese mismo tema, porque es obvio que no es un mensaje, es un estudio de la palabra y en el cual voy a adelantarles que en muchas ocasiones tengo que poner a un lado las reglas de lo que se conoce como la homilética, es decir, las reglas que rigen llevar un mensaje en un orden específico, porque hoy precisamente me voy a embarcar en una explicación o en una demostración por la palabra de un punto doctrinal muy importante en el que le ruego por adelantado que usted ejercite su paciencia conmigo, porque vamos a estar un rato ahí, pero creo que es necesario explicar esta parte de la escritura porque pues cualquiera sabe que 4 por 5 es 20, pero es importante saber demostrar por qué 4 por 5 es 20. Y en la escritura es mucho más importante todavía que en cualquier ciencia, porque debemos saber que si Dios hace algo por nosotros o cómo lo ha hecho por nosotros, debemos ser capaces de poder al menos tener una idea de cómo es que se demuestra por la escritura lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aunque parezca que me voy a desviar un poco del tema, no me estoy desviando del tema, simplemente estamos entrando en una parte muy importante y vamos a tener que profundizar en ella y tener un poquito de paciencia. Y yo he orado para que, aun si algunos de ustedes no tienen mucho interés en esa parte, el Espíritu Santo provoque en ustedes hambre y sed de la palabra y deseo de conocer la verdad. Porque conociendo la verdad, pues es la única manera que somos verdaderamente libres. Pues vamos a leer Hebreos 4 del verso 12 al 13. Y recuerde que estamos en este tema, la suficiencia de la palabra de Dios. La semana pasada, la semana 2 domingos atrás, porque estuve fuera 2 domingos por la cirugía, dijimos al final cuando cerramos que todo lo que usted necesita, todo lo que usted y yo necesitamos, está registrado en los 66 libros que componen la Biblia o la palabra de Dios. Todo lo que usted necesita está ahí, y hago hincapié en esto porque vienen muchos años en que se viene mezclando muchas estrategias humanas, muchas pues enseñanzas de hombre, y han mezclado la psicología y todas estas cosas con la palabra de Dios, con el fin de apelar más a la lógica humana o al interés humanista que hay en cada uno de nosotros, pero mucho más en aquellos que no confían plenamente en la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero reitero, todo lo que usted necesita está en la Biblia. No tenemos que añadir ni quitar, y no tenemos que emplear estrategias de hombre para hacer de usted un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es formado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa la palabra que Él inspiró y selló con la sangre de Cristo. No necesitamos absolutamente nada más. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu glorioso nombre y te rogamos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para
recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ser regidos, gobernados, vivir por ella para glorificar tu nombre donde quiera que nos paremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, amado hermano y hermana, puede tomar asiento. Yo sé que en esas dos primeras ocasiones que fueron prácticamente una introducción a lo que estamos haciendo en estos dos versos 12 y 13 de Hebreos capítulo 4. Y hoy vamos a ir directamente a ese verso 12. Creo que hemos hablado bastante de la importancia de nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, siervos y siervas del Señor Jesucristo. Debemos siempre tener pues sumamente claro la idea, una convicción arraigada en nuestro corazón, que todo lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios y está en la palabra de Dios. Y vemos aquí cómo este verso, específicamente el verso 12, presenta varios atributos de la palabra de Dios, que los vamos a ver, no hoy, no los lograremos ver todos hoy, pero es el propósito en lo que continuamos tratando con este pasaje. Pero vamos a ver varios atributos de la palabra de Dios presentados por este verso 12 y podemos decir, para pues reafirmar la importancia de la palabra de Dios, podemos decir sin temor a equivocarnos que si Dios, y lo es, no lo dudamos, que Dios es el único Dios verdadero y todopoderoso, y por cuanto Dios no puede ser separado de su palabra, la palabra de Dios y Dios son inseparables, porque cuando vamos allá a segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice que toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Hablamos de eso la última vez, creo, que estuvimos hablando de esto. Inspirada quiere decir que es exhalada, que sale específica y directamente de Dios, no viene de otra fuente, y por cuanto viene exclusivamente de Dios, esa palabra inspirada por el Espíritu Santo es una palabra perfecta, pura, santa, infalible, es libre de todo error, de toda contradicción, de todo tipo de contaminación. Y entonces, por cuanto Dios es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, y su palabra no puede ser por nada del mundo separada de él, también sin temor a equivocarnos podemos decir que la palabra de Dios, la Biblia, la versión fiel a los textos originales, obviamente, no algunas traducciones que han sido tergiversadas, adulteradas y mutiladas, pero la versión verdadera de la Biblia, que gracias a Dios todavía la tenemos en nuestras manos, como la Reina Valera en el castellano, la King James en el inglés, la luterana en el alemán y algunas otras versiones que no han sido adulteradas. Y este tema lo vamos a ver más adelante para que usted vea cuántas versiones de la Biblia han sido ya mutiladas y en próximas generaciones, si Jesús no viene por la iglesia y no se preservan los manuscritos fieles y verdaderos y las traducciones fieles, las nuevas generaciones no se sabe qué van a creer. Pero eso es harina de otro costal. Pues vamos aquí. Decimos pues que su palabra es inseparable de Dios, y por cuanto la palabra, la Biblia, es inseparable de Dios, la Biblia igualmente es todopoderosa, es verdadera, es única, es la verdad absoluta que usted y yo tenemos. Entonces, podemos también decir que nadie la puede destruir. Si usted va a Isaías 40, verso 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nadie puede destruir la palabra de Dios. Y por cuanto Dios es el autor, dador y sostenedor de la vida, también por medio de su palabra, Dios imparte vida de dos maneras específicas. Hoy solamente vamos a ver una de ellas, y una de las maneras que la palabra de Dios imparte nueva vida es que nos imparte nueva vida a pecadores muertos en nuestros delitos y pecados. Ya usted y yo ya pasamos por ahí. Pero hay algunos que no han nacido en Cristo, que están muertos en delitos y pecados, y Dios quiere, por medio de su palabra, impartir vida y vida eterna a cada uno de esos individuos.
Entonces, vamos ahora a Efesios capítulo 2. Ahí es donde yo le voy a pedir a usted que tenga paciencia conmigo. Efesios 2, y vamos a leer verso 1 al 3 y verso 12. Y vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, demostrar por la Escritura cómo Dios nos imparte vida, o nos impartió vida, porque ya nosotros nacimos de nuevo en Cristo, pero cómo es que Dios imparte vida por medio de su palabra, imparte vida a pecadores y pecadoras muertas en delitos y pecados. Dice así la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, y luego saltamos al 12. Y Él, es decir, se está refiriendo a Dios Padre, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De manera que estos textos pintan uno de los cuadros más tristes, más tenebrosos que usted se pueda imaginar en cuanto a la situación del hombre o la mujer cuando está sin Cristo en el mundo. Y después de leer esto, podemos decir que igualmente como una persona biológicamente muerta no puede hacer absolutamente nada por ella. Los puertorriqueños dicen que no pueden dar ni un tajo, ni siquiera un tajo en defensa propia, un muerto, ¿cierto? Y decimos esto con toda reverencia. Yo no estoy bromeando y respetando lo que es un muerto. Pero sabemos que un cadáver, un muerto, usted lo puede pinchar y no responde porque está muerto. Usted le puede aplicar una descarga eléctrica y no responde. Es decir, no responde a estímulos externos porque simple y llanamente está biológicamente muerto. Y de la misma manera que una persona biológicamente muerta no puede hacer nada por ella, una persona muerta en delitos y pecados tampoco puede hacer absolutamente nada por sí misma para ser salva o salvo. Absolutamente nada podemos hacer, sencillamente porque estamos muertos en delitos y pecados, excepto que Dios intervenga en favor nuestro por medio de su Espíritu Santo, quien usa la palabra de Dios para impartirnos vida espiritual y ser capaces nosotros de responder positivamente al mensaje salvador de la gracia y la misericordia de Dios, que es por medio del Señor Jesucristo. ¿Vamos entendiendo eso? Ahora vamos a entrar a explicar todo esto, cómo es. Entonces, tomemos así en consideración, hay una frase que se repite en esta epístola a los Efesios, se repite 27 veces, y esa frase maravillosa es en Cristo Jesús. Note que no se trata de un juego de palabras, sino una clara demostración de la realidad espiritual del individuo. Es decir, el sujeto, la persona, o está viva en Cristo Jesús o está muerta en delitos y pecados. Repito, cualquiera persona o está viva en Cristo Jesús o está muerta en delitos y pecados. Existen solamente dos lugares de residencia espiritual en este mundo, en cualquier lugar. O se está vivo en Cristo Jesús o se está muerto en delitos y pecados. Y Pablo, bajo inspiración divina, obviamente, porque decimos Pablo, pero no es Pablo, es el Espíritu Santo quien usó a Pablo para escribir esta epístola.
Y el Espíritu Santo, por medio de Pablo, quiere demostrarnos a nosotros cuán arruinada estaba nuestra condición espiritual antes que Dios nos salvara por medio del Señor Jesucristo. Cuán difícil estaba nuestra situación, cuando volvamos al pasaje va a ver cuántas capas había una sobre otra, cuántas impedimentas nos impedían venir a Cristo. Imposible ir a Cristo por nosotros mismos. Imposible si Dios no interviene. El Señor quiere que nosotros reconozcamos esa desesperada situación en la que estábamos, según Efesios 2, verso 1 al 2, y se los leo nuevamente. Y Él os dio vida a vosotros. Note, hermanos, si usted va desmenuzando el texto, se va dando cuenta de algunas cosas en lugar de leerlo de corrido. Si usted lee y dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿qué está diciendo? ¿Quién inició el proceso de dar vida? Dios siempre lo ha iniciado y lo vamos a ver más adelante. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note que esa frase sigue inmediatamente a la que nos dice que fue Dios quien nos dio vida. Nosotros no procuramos esa vida. Nosotros no levantamos ni siquiera un dedo para hacernos de esa vida. Fue por la pura gracia de Dios que se nos impartió vida nuevamente. Dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Note, no solamente seguíamos la corriente de este mundo, sino que teníamos encajados encima el yugo de la esclavitud de Satanás, porque el príncipe de este mundo no es otra persona que el diablo mismo, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el hecho o la realidad que nosotros estábamos muertos antes que Dios nos salvara, presenta un gran reto doctrinal para las personas que niegan la soberanía de Dios en nuestra salvación. Recuerden que nosotros sabemos de hace mucho tiempo, desde que nos convertimos a Cristo, estamos oyendo que la gloria es sola de ¿quién? La gloria es sola de Dios. Amén. Y si la gloria es sola de Dios, la salvación de su alma es sola de Dios. Él es el autor de nuestra salvación. No es por nuestras intenciones, no es por nuestras buenas obras, no es porque nosotros dijimos un día, yo hoy voy a buscar a Cristo. Es porque a Dios le plació buscarnos a nosotros primero. Entonces, ellos proponen, esta gente que niega la soberanía de Dios en nuestra salvación, dicen que para ser salvo el hombre ejerce su libre albedrío. Es decir, el hombre pues ejerce su voluntad. Pero estamos hablando de un hombre o de una mujer que está muerto en delitos y pecados. Que aunque está biológicamente vivo, puede ser un atleta que corra sin parar de aquí a allá a Lake City, y que cuando llegue allá, pues que levante 100 libras sobre su cabeza, pero biológicamente estará vivo, pero espiritualmente es incapaz de responder al mensaje salvador de Cristo, porque no lo puede escuchar. Y lo vamos a ver en un minuto. Entonces, ellos proponen que la salvación del hombre depende de su voluntad, de su libre albedrío, de la voluntad del individuo. Y ellos tendrían entonces que redefinir lo que significa estar muertos en nuestros delitos y pecados. Sobre todas las cosas, esta gente procura evitar la definición literal de muerte espiritual, que es en esencia, hermano, nuestra incapacidad de responder favorablemente al mensaje evangelístico o al mensaje salvador del evangelio del Señor Jesucristo. No podemos responder, no podemos, porque estamos espiritualmente sordos y ciegos. No podemos responder a ese mensaje salvador. Entonces, por eso, pues yo he sentido la necesidad de demostrar por la palabra de Dios que nuestra salvación depende exclusivamente de Dios y no de la voluntad del hombre. Y no de la voluntad del hombre. Imposible. Debemos, comenzar diciendo que de acuerdo a la palabra de Dios, no
diríamos, a la opinión de un hombre, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Es Dios quien concibió el plan salvador desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Vamos ahí mismo en Efesios capítulo 1, verso 3 al 7. Yo me alegré mucho cuando la hermana trajo la escritura sobre esa parte es decir, abrió la palabra en Efesios y dije, bueno, qué bien, no dependemos de esas cosas porque no estamos como los que juegan a las placas de los carros, a ver cuando pasa el carro qué número es y me voy a jugar la bolita a ver si me saco la lotería. Pero es bueno cuando vemos que de alguna manera el Señor confirma el mensaje, y luego se estaba cantando una alabanza también de que los ojos de Dios están fijos en nosotros todo el tiempo y escudriñan nuestras vidas cada segundo. Y el verso 13 que tenemos, que no llegamos a él hoy, dice que nosotros estamos como desnudos e indefensos delante de Dios. Por eso es importante demostrar y saber y vivir convencido que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Usted no tiene que ir a un preencuentro, ni a un encuentro, ni a un posencuentro para que lo hagan un verdadero cristiano. Es absurdo, ridículo y estúpido, porque la obra redentora de Cristo no necesita de metodologías humanas, de ninguna cosa semejante. Entonces, Efesios 1, verso 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de ¿cuándo? De que usted lo confesó como Señor y Salvador personal. Antes de la fundación del mundo. Ni siquiera Adán y Eva habían sido creados todavía. Es decir, Dios lo conoce a usted por nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo. Al menos yo lo creo. Y si yo no puedo creer que Dios es capaz de conocerlo a usted y de conocerme a mí desde antes de la creación del universo, entonces no es el Dios que yo conozco en la Biblia. El Dios que todo lo sabe, a quien nada le sorprende. Usted sabe que ninguno de sus problemas y de sus dificultades jamás ha sorprendido a Dios. Él sabía que eso venía de camino, y así como vienen nuestros problemas, nuestras adversidades, todo lo que para nosotros es como el fin del mundo, para todo eso Dios nos capacita para salir adelante, pasar por dentro de todas esas tormentas, y ir creciendo espiritualmente, ir madurando en fe y ir dependiendo de Él cada día más. Ese es el Dios maravilloso. No vamos a servir a Dios porque ahora nos tenga una burbuja de cristal y nada nos pase, sino que es el Dios que en medio de las tormentas y las dificultades está en control de nuestra vida, y ni uno de nuestros cabellos cae a tierra sin que Él tenga cuidado de él. Entonces dice que nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De manera que usted no puede hacer absolutamente nada para que Dios le ame más, ni puede hacer nada para que le ame menos. Eso no es licencia para vivir una vida desordenada, irresponsable, irreverente. No, porque si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, si hubo un verdadero arrepentimiento de pecado y un genuino nacimiento en Cristo, no nos vamos a dar el lujo de ofender y contristar al Espíritu Santo. No vamos a hacer nada que afecte o que, como se dice, ofenda el corazón del Señor Jesucristo. Pero usted no puede hacer nada para que Dios le ame más, ni puede hacer nada para que Dios le ame menos, porque el amor de Dios por usted es incondicional. Y es un amor que viene amando desde antes que usted naciera, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo escogió a usted en el amado. Y esa frase que Dios lo escogió a usted en Cristo, algunos teólogos dicen, se atreven a decir que es como si Dios... No estoy diciendo que es igual, pero que es como si Dios le amara a usted tanto como a Cristo. Porque usted fue escogido en el amado.
Y es muy difícil dudar del amor de Dios cuando sabemos que Él, sin nosotros merecernos, siendo nosotros todavía enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, Él dio a su Hijo para que muriera por usted. ¿Daría usted a uno de sus hijos para que muera por un canalla, por un patán cualquiera, como yo, usted o el que sea? ¿Qué somos nosotros para que Dios haya dado a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de Él? Dice el salmista, o mejor dicho, pregunta, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Entonces sigue leyendo y dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, vemos además, de acuerdo a las Escrituras, que ha sido Dios quien siempre ha tomado la iniciativa en buscar al pecador. Usted sabe la historia, cuando la primera pareja pecó, ¿quién buscó a quién? ¿Cuál fue la primera reacción del hombre pecador? ¿Cuál es nuestra reacción cuando le fallamos a Dios? Escondernos de Él. La primera reacción o la reacción de la primera pareja en el momento que pecaron fue huir de la presencia de Dios, como si alguien se puede esconder de Dios. Pero al fin y al cabo todos nosotros nos creemos esa mentira. Ellos huyeron de la presencia de Dios y fue Dios quien salió a buscarlos y los llamó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Usted sabe que cuando alguien pregunta, y en el caso de Dios, cuando usted y yo preguntamos es buscando información. Pero Dios no necesita información. Dios hace la pregunta para hacer reaccionar al pecador. Para arrestar la atención de Adán y Eva en ese caso y decirle, y que pudieran ellos ver lo que habían hecho. Consideraran, evaluaran lo que habían hecho. Dios no necesitaba información. Él sabía perfectamente dónde estaban y lo que habían hecho también. Pero fue Dios quien buscó a la primera pareja. Y usted sabe el resto de la historia. Fue Dios quien buscó a Noé y lo comisionó con la construcción de un arca, de un barcazo ahí, para salvar unas 8 personas. Fue Dios quien luego llamó y escogió a Abraham y le dijo, sal de tu lugar y de tu parentela. Es decir, salte de toda esta idolatría que yo voy a pactar contigo. Fue Dios quien buscó a Moisés y fue Dios quien escogió a todos los profetas. Y fue Dios quien escogió a cada uno de sus discípulos, porque usted sabe la historia. En los evangelios, el Señor Jesucristo fue quien salió y fue escogiendo a cada uno de sus discípulos, inclusive al que lo iba a traicionar. Él lo sabía perfectamente también. Y fue el propio Señor Jesucristo quien escogió a Saulo de Tarso. Yo creo que esa fue la conversión, diríamos, de menos probabilidades que usted se pueda pensar en la vida, porque Pablo iba echando humo por las narices y las orejas con planes de acabar con los cristianos que estaban allá en Damasco. Y Jesús lo intercede en el camino. Y usted sabe el resto de la historia. Fue Jesús quien escogió a Pablo y no Pablo a Jesús. Y fue Jesús quien lo escogió a usted y me escogió a mí. Que Él haya usado a uno de sus instrumentos, otros ya nacidos de nuevos, que compartieron la palabra con usted, que le testificaron a usted, o algún amigo o pariente lo llevó a usted a un servicio de alguna iglesia y cuando hicieron el llamado usted pasó, pero fue Jesús quien lo buscó a usted. Porque es el Espíritu Santo quien nos trae a nosotros con cuerdas de amor a los pies del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y nos hace entender esa situación. Cuán arruinada y perdida estaba nuestra alma antes de conocer a Dios.
a la salvación por medio de Cristo. Vamos un momentito a Romanos capítulo 3, porque yo quiero por la palabra demostrarle lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios es el que ha buscado, que el hombre nunca ha buscado a Dios, pero yo no quiero que usted se vaya para su casa con lo que yo digo. Es con lo que dice la Biblia. Y yo le voy a rogar a usted, hermano, porque hay un mal en la iglesia, no en esta, en toda la iglesia en general, que la gente recibe solo lo que se dice del púlpito. Usted debe imitar a aquellos cristianos de Berea, que aunque Pablo predicó con denuedo y bajo la unción del Espíritu, ellos diligentemente escudriñaron la Escritura, a ver si Pablo estaba diciendo lo que es de Dios o no. Y la gente se ha acostumbrado a recibir lo que se dice del púlpito y no lo verifican. Verifique si lo que yo enseño es de Dios o no. Y si no es de Dios, háleme para un lado y en el amor de Cristo redargúyame. Y si yo no hago caso, arregle las maletas y váyase a un lugar donde le enseñen la verdad. Pero no reciba lo que sale del púlpito así por así. Y ese es el problema de la iglesia hoy día. Por eso hay tantos falsos maestros aprovechándose de la ignorancia bíblica vergonzosa en la iglesia y enseñan basura y la gente los aplaude y le dan amenes a estupideces. Entonces, en Romanos capítulo 3, vamos a leer lo que yo acabo de decir hace un rato, que es Dios quien ha buscado al hombre, porque el hombre nunca ha buscado a Dios. Romanos 3, verso 3. Perdón, Romanos 1. No, hermanos. Parece que tengo el brazo izquierdo malo, es como si tuviera los ojos malos también. Es Romanos 3, verso 10 al 18. Bendito sea Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era la condición del hombre. Esa es la condición del hombre que no tiene a Cristo, o la condición de la mujer que no tiene a Cristo. De manera que por las Escrituras estamos viendo que no hay quien busque a Dios, o no hay quien haya buscado a Dios. Por supuesto, reconocemos, volviendo al asunto del libre albedrío, de la voluntad del hombre, reconocemos que Dios da la libertad al hombre de aceptar o rechazar a Cristo según Juan 3:16. Pero eso es una vez después que ha abierto su entendimiento para que usted vea lo que Cristo, cuánto amor o con cuánto amor Cristo le ama, lo que Él ha hecho por usted, lo que Él ha hecho por mí. Porque después ese hombre o esa mujer que rechace a Cristo no tendrá excusa, porque ya fue instruido por el propio Dios y por cuanto ha rechazado la sangre del Hijo eterno de Dios, llevará mayor condenación que si no lo hubiera conocido nunca. Entonces, para entender, pues, vemos pues que así como el hombre o al hombre se le da la libertad de rechazar o aceptar a Cristo, pero es cierto también que sin la previa intervención del Espíritu Santo para que ese hombre sea capaz de entender, creer y aceptar el mensaje de salvación de la palabra de Dios, ese hombre o esa mujer sería incapaz de responder favorablemente a ese mensaje salvador de la palabra de Dios, porque sencillamente está muerto en delitos y pecados. No puede responder. No puede responder. Entonces, los que niegan que la salvación sea completamente el resultado de la gracia y la misericordia de Dios por nuestro Señor Jesucristo, argumentan que estar muertos en delitos y pecados significa sencillamente estar separados de Dios. Y que no quiere decir que el hombre sea incapaz de responder por medio de la fe y el arrepentimiento a ese mensaje del Evangelio, pero hermanos, entendamos que la fe inclusive es un regalo de Dios para que usted y yo podamos ser salvos.
Porque la fe no es nuestra, es un regalo de Dios, es algo que implanta en nosotros el propio, lo pone ahí dentro de nosotros. Ahora se enseña de los púlpitos que usted tiene la potestad de desatar su fe o de activar su fe, o mejor aún, se va a un gurú espiritual en uno de estos lugares para que le haga una transferencia de espíritu, le ponga las manos en la cabeza y le inyecte fe salvadora. Esto es lo más estúpido y ridículo y la gente lo cree porque al hombre le fascina todo lo que es mentira. Al ser humano le gusta la mentira. Pero es cierto, sí, que la muerte espiritual incluye separación de Dios, pero la mera realidad de estar muerto y la absoluta necesidad de que Dios intervenga por nosotros, es decir, que nos imparta nuevamente vida, es sin lugar a dudas esa incapacidad del pecador. No puede responder al mensaje de Dios positivamente porque está muerto. Y hemos dicho que un muerto no puede hacer nada por sí mismo. No puede, no es capaz de lograr o producir su propia resurrección espiritual. Vamos a la palabra una vez más. Por ejemplo, en Juan 11:43, búsquelo en su Biblia, en Juan 11:43, cuando nuestro Señor Jesucristo clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera, Lázaro no resucitó de entre los muertos gracias a su libre albedrío. No fue la voluntad de Lázaro la que le hizo salir fuera, mucho menos levantarse de la muerte, sino que Lázaro se levantó y salió fuera porque el Señor Jesucristo le impartió, ¿qué cosa? Vida. Él lo resucitó. Ese milagro fue una demostración de lo que ya el Señor Jesucristo había enseñado en Juan 5:21, donde Él dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Resulta interesante que el único libre albedrío al que el Señor Jesucristo hace referencia en ese texto es al suyo mismo cuando dice que Él da vida a los que Él quiere. A los que Él quiere. Y además, luego, el Señor Jesucristo señala una vez más la incapacidad del hombre o la mujer muerto en delitos y pecados. Repito, la incapacidad de nosotros ir a Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados sin la previa intervención del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo enseña eso en Juan 6:44, donde Él dice, hermanos, lea y preste atención. Él dice en 6:44, Juan 6:44, Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cierto? Y por si no vimos este punto doctrinal en Juan 6:44, en Juan 6:44, él repite lo mismo, deje ver, en Juan 6:65. Pues en Juan 6:65 él dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Las palabras ninguno puede, está bien claro, ninguno puede. En esos dos versos es una clara evidencia de la incapacidad del pecador muerto en delitos y pecados de venir por sí mismo a los pies de Jesús para recibir perdón de pecados y vida eterna. Es decir, esa resurrección espiritual, esa vida nueva, sin la sobrenatural intervención de Dios es imposible, por muy buena voluntad que usted tenga. Nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados hasta que Dios, por su gracia, que es por medio del Señor Jesucristo, nos impartió vida nuevamente por medio de su Espíritu Santo. Y repito una vez más, y repetiré cuantas veces sea necesario, que el Espíritu Santo no usa otra cosa que sea su propia palabra para tratar con nosotros. Hoy día también hay gente cazando profetas, como si fueran agoreros o espiritistas, para ver qué el Espíritu Santo le da, qué le dice, qué debe hacer. Usted quiere saber qué usted debe hacer y cómo vivir, lea la Biblia, no lea Facebook. El Facebook no le va a instruir a usted, pero la palabra de Dios sí lo va a instruir, lo va a nutrir
y lo va a redarguir y lo va a corregir y lo va a enseñar y lo va a capacitar para ser un hombre o una mujer de verdad, de Dios. Entonces, grábese esto en su mente, hermano. Usted, es decir, usted es salvo porque Dios le salvó a usted y no le salvó, como suelen decir muchos evangelistas. Yo los he escuchado con mis oídos. Yo no me estoy inventando esto. Yo he escuchado hombres de renombre decir del púlpito allá a una gran audiencia y dirigirse a algunos directamente y decirle, es que Dios te salvó porque Él vio el potencial que había en ti y Dios anda buscando hombres y mujeres capaces para su reino. ¿Se da usted cuenta de las barbaridades que se dicen en el nombre del Señor? Así que Dios vio una gran potencial en ti. Es Dios de esos reclutadores deportistas que andan, lo que le llaman en inglés los scouts, que andan viendo a ver quién es buen pelotero, quién es buen futbolista y los vamos a reclutar, pues. ¿Qué potencial podrá haber visto Dios en un pecador muerto en delitos y pecados como yo, que día ha muerto? Que lo mejor de mi vida, se dice la Escritura, es como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué potencial pudo haber visto Dios en mí? En un hombre muerto, pero revolcado en el lodo del pecado. ¿Qué potencial podrá haber? El único potencial que hay usted en mí es porque el Espíritu Santo lo ha puesto después de la conversión y del nuevo nacimiento. El mejor potencial que puede haber en una persona, usted sabe cuál es. Que en ella se manifiesten plenamente las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es el carácter del Señor Jesucristo. No hay ningún misterio con eso. La gente se enreda con las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Gracias, esa de paciencia es bien importante para ustedes hoy. Entonces, ese es el fruto del Espíritu Santo, que no son frutos, sino el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús que el Espíritu Santo forma en nosotros. Ese es el potencial que usted más debe anhelar en su vida. Porque ni siquiera los dones del Espíritu le garantizan a usted entrar al reino de los cielos. Y es en lo que más énfasis se pone en la iglesia. Que usted hable lengua y que usted profetice. Si usted habla lenguas y profetiza, usted es un cristiano de primera línea. Y yo le digo a usted con la autoridad de la palabra que los dones del Espíritu no le garantizan a usted entrar al reino de los cielos. Ayudan para que otros entren, pero no garantizan su entrada. Lo único que garantiza que usted entre un día al reino de los cielos es el fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu no está formado en usted, usted está, pues que a lo mejor se salva por el pellejo de los dientes, pero es que tiene que estar Cristo formado en usted. Entonces, yo no sé ni por dónde iba. Pero el caso es que, bueno, le dicen a la gente, pues sí, Dios vio tremendo potencial en ti. Pero yo quiero que usted sepa que Dios no vio potencial alguno en nosotros. Dios le salvó a usted según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. Para alabanza y gloria de su gracia. Hermano y hermana, usted es salvo y yo soy salvo por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Ustedes saben ya el significado de gracia, ¿verdad? Pero bueno, repetirlo. Ya lo saben. ¿Cuántos saben lo que significa gracia y misericordia? Gracia, la gracia de Dios nos da lo que nosotros no nos merecemos. La gracia de Dios nos da perdón de pecados, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. En cambio, la misericordia de Dios no nos da lo que usted y yo nos merecemos, que es mandarnos de cabeza al infierno. Entonces, usted y yo somos salvos por la pura gracia, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y escudriñemos un poquito más sobre la incapacidad de la persona muerta en delitos y pecados de responder por sí misma al mensaje salvador del Señor. Y cuando yo me refiero al mensaje salvador del Señor, porque es eso lo que usa el Espíritu Santo para impartirnos vida por medio de su palabra.
Yo hubiera podido ahorrarme todo esto e ir directo, por ejemplo, a Santiago 1:18, donde dice que Dios se place de impartirnos o de darnos vida por medio de su palabra. Y ya, pero no, yo quiero que usted vea esto. Leamos ahora, por ejemplo, otro ejemplo donde vemos la incapacidad del pecador, y yo tengo que ir terminando en unos minutos, pero la incapacidad del pecador de responder positivamente al mensaje salvador de la palabra de Dios sin la previa intervención del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 8, verso 43. Aquí en Juan capítulo 8, verso 43, se nos presenta el caso de un grupo de judíos obstinados. Ellos estaban obstinados en resistir el mensaje del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ellos estaban obstinados? Bueno, en primer lugar, porque estaban muertos en delitos y pecados y no podían entender la palabra de Dios. El verso lee así. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le pregunta el Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra, responde él mismo. Sabemos que ellos podían escuchar, pero obviamente no podían entender lo que estaban escuchando porque estaban físicamente sordos o espiritualmente sordos y muertos en delitos y pecados. El problema ahí estriba en su problema espiritual. Y en esa misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dice en 1 Corintios 1:18. Él dice así: porque la palabra de la cruz es ¿qué cosa? ¿Cuánta gente se ha reído en su cara del mensaje del evangelio? ¿Cuánta gente se burla del propio Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente pues desprecia el evangelio del Señor Jesucristo? Porque para ellos es locura. Nosotros, para mucha gente, somos estúpidos, somos supersticiosos, somos unos débiles, somos unos ignorantes. Y los mismos, esos que dicen que somos débiles, ignorantes, supersticiosos y estúpidos, son los que están ahí. Mi esposa ve las noticias y bueno, pues yo estoy ahí sentado a la mesa y de vez en cuando las veo porque me encienden la sangre. Yo no quiero ver Telemundo, ni Univisión, ni nada de eso. ¿Sabe que esta gente llevan al noticiero a agoreros y espiritistas? Y el otro día tenían un grupo de mujeres que ahora se inventaron unos sonidos vocales. Uno es para relajarte, el otro es para hacerte sentir bien, el otro es para canalizar la energía cósmica, el otro no sé para qué. Y después traen a uno que no sabe él mismo ni dónde está parado, que les da el zodiaco. Hay gente que hace transacciones de dinero, compra y vende cosas de acuerdo a lo que le dice el brujo del zodiaco. Pero te ven a ti adorando a Cristo y dice que eres un estúpido. Vamos a ver cuando estén en el infierno pateando allí, si no se arrepienten y se convierten. ¿A dónde más van a ir si no es al infierno? Yo quiero que me digan. Ay, pastor, eso no es tener amor. No, Señor, amor tengo yo por Cristo, y todo el que se burle de él, que se vaya al infierno, si no se arrepiente antes. Entonces, él continúa diciendo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y Pablo continúa entonces en 1 Corintios 2:14 diciendo, pero el hombre natural, ¿qué cosa? El hombre natural. ¿Cuál es el problema del hombre natural, hermano y hermana? Está muerto en delitos y pecados. El hombre muerto en delitos y pecados no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Note que Pablo no dice, hermanos y hermanas, Pablo no dice que el hombre natural ejerce su libre albedrío para entender o no entender el mensaje de la cruz. Dice que no puede percibir, no puede entender porque sencillamente está muerto en delitos y pecados. Él no ejerce su libre albedrío, sino que el hombre natural, el hombre muerto en delitos y pecados, no percibe, no puede entender estas cosas. Es decir, no puede por sí mismo porque su corazón está encerrado en tinieblas de muerte espiritual, según Efesios 4:18. Y necesita, hermanos, la intervención divina de Dios. Vamos
a terminar, una cosita más para terminar. Ahí Pablo, usando ahora la analogía de ceguera en lugar de sordera espiritual, él se refiere a los que están pereciendo en 2 de Corintios 4:4. Él dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y si usted va a Efesios, pues yo no puedo ir porque con una mano sola me tomo más, pero si usted va a Efesios, en el verso 2, note que dicen que estábamos bajo ¿quién? Bajo el príncipe de este mundo. Entonces, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, no solamente andábamos en la corriente o arrastrados por la corriente de la carne y los deseos de la carne, sino que estábamos bajo el yugo de Satanás. Son muchas las impedimentas o los obstáculos que privan al hombre muerto en delitos y pecados de responder positivamente al mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Por tanto, usted no es salvo porque usted ejercitó su libre albedrío, ni mucho menos por sus propios esfuerzos, ni su buena voluntad, sino que su salvación depende enteramente de la gracia salvadora de Dios Padre, que es por medio del Señor Jesucristo. Vamos a estar en pie porque ya ustedes algunos están pensando en el chino de esta tarde, que lo van a cerrar por ahí. Por eso, si hay alguno que nos está escuchando por los medios, ya sea la página de la iglesia o el canal de YouTube, apelo en este momento a su entendimiento. Si usted está escuchando es porque Dios, en su infinita gracia, quiere que usted también sea salvo. Si a usted aún no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, nosotros anhelamos que usted también sea salvo como nosotros lo somos, que usted conozca a Jesús y que usted le sirva todos los días de su vida. Y hoy es día de salvación para usted. Si usted está ahí escuchando, ha escuchado todo el tiempo, no ha despreciado el mensaje, es porque el Espíritu Santo le está llamando a usted a salvación. Si usted quiere realmente ser salvo, si usted quiere escapar un día del juicio y de la ira que viene para todos los que estén fuera de Cristo, pero más que todo, si usted quiere servir a Jesús como Él merece, amarle, servirle todos los días de su vida, haga conmigo esta oración. Usted debe renunciar a todos sus pecados y decir conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias. He entendido hoy que tú diste tu vida por mí sobre la cruz, que derramaste toda tu sangre para salvarme de mis pecados y limpiarme de toda la inmundicia de mi pecado. Yo te pido, Señor Jesús, que hoy tú me recibas, me salves y me limpies con tu sangre preciosa. Yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal, y quiero que tú rijas mi vida todos los días que me queden en esta tierra. Que tu Espíritu Santo me guíe y me instruya a cómo vivir para ti. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por salvarme. Gracias, Señor.